Y vamos a presentarla a ella porque ya está con nosotros. Estoy hablando de Analía García, directora del Museo Esteves, porque bueno, en diciembre hubo muchísimas novedades y queríamos tenerla para que nos cuente un poquito más, que nos informe un poco más sobre estos trabajos de excavación que se estuvieron realizando, donde dicen que encontraron raíces de nuestra ciudad, de la ciudad de Rosario. Buenas noches, ¿cómo estás, Analía? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. No, gracias a ustedes. Gracias a ambos. Bueno, y lo decíamos, ¿no? Este trabajo que se vino realizando en diciembre, donde pudimos encontrar raíces de nuestra ciudad. ¿Qué fue lo que se halló? Y básicamente es cómo pensar al Museo de Arte Decorativo en la ciudad de Rosario. El Museo de Arte Decorativo nace de la mano del testamento de Firma Mayor de Esteves, que en memoria de su esposo fallecido 40 años atrás, deja la casa donde habían atesorado, digamos, esa profusión de objetos de la historia, podríamos decir, universal del arte, objetos con gran tradición, en esa casona en la que habían vivido. Sí. Ella muere a los 90 años, cumplidos sus 90 años, y hacía 2 años había escrito su testamento hológrafo, es decir, su testamento de puño y letra. E instituye que esa casa donde había vivido con su marido, donde no habían tenido hijos, ya había dejado todo su patrimonio a su sobrina en crianza, Lili Arijón de 10 de Tejada. Como patrimonio quedaba esa gran casona con esos objetos que dona a la ciudadanía. Nace a los 4 años el Museo de Arte Decorativo de la ciudad. Es una casa con esa profusión de objetos de gran importancia. Pero nosotros, desde los comienzos de mi gestión, el horizonte estaba centrado en constituirla en casa museo. Bien. Casa museo, ¿por qué? Porque está relacionada al casco histórico, porque no solo conservamos los objetos de un museo de arte decorativo que podríamos disponer en base a un proyecto del modo en el que el proyecto lo estime, sino que conservamos los modos de habitar de la familia Esteves en ese momento. Entonces, se constituye como casa museo. Claro. Conservando los espacios domésticos, los espacios eminentemente públicos, los espacios de la intimidad, los espacios de hospedaje, los espacios del ámbito del trabajo al interior de una casona. Entonces, eso nos hace circunscribirla en otro grado de importancia. Y a partir de ahí solicitar a la Comisión Nacional de Patrimonio el reconocimiento de monumento histórico y artístico de la Nación. La casona ya había sido reconocida por el municipio como parte de aquel decreto del Paseo de los Orígenes, que es el paseo histórico de la ciudad de Rosario. Sí. Tenía un reconocimiento de conformar parte del casco histórico. Pero a partir de la declaratoria de Monumento Histórico y Artístico de la Nación cobra importancia, y también de la declaratoria en la provincia de Patrimonio Histórico. Cuando los Esteves la compran, en 1921, no se encontraban con la casona que nosotros conocemos en la actualidad. En realidad compraron una casona típica de patios, donde tras el zaguán de ingreso ingresaríamos al primer patio público y redistribuidor de la casona de Melitón de Ibarlucea y de Rita Alcácer. Una casona ya con importancia, que tenía toda una fachada recubierta en mármol de Carrara, ese mármol italianizante, y en todo su esplendor íntegramente realizada en mármol de Carrara. Pero Odilo Esteves y Firma Mayor contratan a 2 grandes arquitectos referentes de la Rosario de 1920, que son José Gervinio y Leopoldo Schwartz. De esta conjunción, de este encuentro de 4 referentes,
nace el techar ese primer patio redistribuidor. Entonces, al techarlo, nace ese gran hall del Museo Esteves, ese hall que tiene esos lucernarios de la familia de Buxadera, donde había trabajado Antonio Berni desde muy chiquito. O sea, estamos hablando de lo que hoy llamamos un patio de invierno. De un patio de invierno, no, sino básicamente era un patio abierto que pasó a techarse y que le dieron luz a partir de los vitrales famosos de los Buxadera. Y es un gran hall. Y ahí perdón, pero no ahí sabemos. Trabajó Berni. No lo sabemos. Berni trabajaba para Buxadera, Claro, pero no sabemos si ahí puntualmente. Bien. Claro. Ahora bien, ese gran hall central incorporó el roble de Eslavonia que trajeron desde Europa, con un diseño muy particular, con estrellas, en diferentes colores de ese piso, con un monograma de la familia, con una O y una E de Esteves, con coronas de laureles, porque Odilo Esteves obviamente había triunfado en el comercio, claro, como un inmigrante dedicado al comercio de la yerba mate y al atesorar esa fortuna. Se trataba de estos comerciantes rosarinos que triunfaron en el comercio. Y al techar ese patio, nos encontramos con, en la actualidad, ¿no? Sí. Con problemas en sus desagües pluviales. Antes se trataba de un patio que luego pasó a ser un gran hall central con un zócalo en madera tallado por Juan Balañá, quien fuera el tallador del Camarín de la Virgen de la Catedral. Entonces, con un hall que, digamos, destella imponente. por imponente. Sí. Y Pero en perdón, ese, antes de ir más adentrarnos en la casa, claro, del zaguán para afuera, ¿cómo era esa Rosario? Porque estamos hablando del casco céntrico por excelencia. ¿Y qué se sabe de los alrededores y eso? ¿Estaba la casa sola? ¿Había más construcciones? ¿Qué es lo que quedó hoy en pie? Está el Correo enfrente, que es más moderno, la catedral, pero se sabe más o menos cuáles eran las edificaciones si alguna ha prosperado, ¿no? Sí, sí. Y a su vez, ese es el grado de importancia que tiene la casona. Es el paso del tiempo. Nosotros la vemos en fotografías, como sabemos, Alfeld fotografió la ciudad alrededor de 1860, pero hay fotografías previas que posiblemente también sean de Alfeld, donde la casona se veía no con su puerta en eje central, sino hacia uno de los laterales, con una ventana en un lateral y dos ventanas hacia el otro. A los 10 años ya la vemos como la vemos actualmente. ¿Y cómo era ese rosario? Ese rosario también tenía casas de alto, la catedral, también estaba el Palacio de los Leones, también encontrábamos esa jefatura política que luego pasó a ser el Palacio de Correo, así también como la Bola de Nieve, la casona de Uranga, la casona de Arijón. Entonces, ¿con qué nos encontramos con estas noticias en este año? Es reconocer que esta casa museo acompañó el crecimiento de la ciudad, acompañó esa Rosario en plena construcción, esa Rosario que da su gran salto a través de la Confederación Urquicista, que era la ilustre y fiel villa de Justo José de Urquiza, puerto de su Confederación Argentina, en debate con Buenos Aires. Nos encontramos con una firma mayor Taltabul, donde los Taltabul habían poblado la ciudad de Rosario en disidencia con Juan Manuel de Rosas, entonces dejan de poblar Buenos Aires y se afincan en estas tierras. Nos encontramos con su tío, hermano de su madre, que era el primer maestro de la ciudad de Rosario, Juan Taltabul. Nos encontramos con los orígenes de la ciudad, no solo con sus referentes previos, que
eran Melitón de Ibarlucea y Rita Alcácer, que tenían en este hall central no un hall distribuidor, sino tenían un patio. Y si nosotros solucionábamos y reparábamos los desagües pluviales de la familia Esteves de esa casona, nos encontramos con vestigios del brocal de aljibe del patio de los Ibarlucea. Y no solo con ello, sino también con aquellos albañales, que eran esos conductos de agua pluvial. Imaginemos el Rosario colonial, Sí. privilegiando el agua potable, y esos conductos de agua colonial de tiempos de la colonia. Entonces, ese fue el trabajo del yacimiento arqueológico que se desplegó hacia fines del 2021 en el Museo Esteves. ¿Ustedes tenían idea de que podían encontrar eso? Nosotros sabíamos que Melitón de Ibarlucea y Rita Alcácer disponían de un aljibe donde estaba ubicado el hall central. Lo imaginábamos en el centro, en un eje, y lo encontramos hacia uno de los márgenes. Y no solo nos desafió en constituirse en ese brocal de aljibe de la familia Ibarlucea, sino que los arqueólogos en realidad lo datan de tiempos anteriores, de tiempos de la colonia, por los diferentes ladrillos que fueron encontrando. Cuanto más grandes, más antiguos. Yo quiero destacar el trabajo de los arqueólogos, ¿no? Sí. Nuestra vinculación como integrantes, ¿no? El Museo Esteves, dependiente de la Secretaría de Cultura, del municipio de Rosario, nos vinculamos a la Escuela de Antropología de la Facultad de Humanidades y Artes. Agradecer obviamente a sus autoridades, a Alejandro Vila, su decano, y profundamente a Fernando Oliva, este docente, investigador, arqueólogo de gran referencia de nuestra facultad, que emprendió y coordinó con un grupo de trabajo junto a Mariana Angraín la investigación arqueológica de este yacimiento.